Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Abrazos fraternales en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Le habla a su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Creo que son más de 30 años, pero nadie está contando. Dios le guarda a todos y a todas. Como ustedes saben, mi horario y mi vida es un poquito acelerada y tengo que a veces hacer ciertos ajustes. Lo que estamos en el ministerio pues es así. Entonces a veces tengo que hacer ciertos cambios drásticos. Así que lo importante es que la palabra de Dios siga, y a mí me gusta ser pero muy consistente en lo que yo hago. Que el Señor me ayude a ser disciplinado y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y si hay algo que yo no quiero ser perezoso en mi vida es en cuanto al ministerio, a la obra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, por este día, por todas las bendiciones que tú, Señor, me has concedido, y a mí, a todos tus santos. Y en esta hora que nos congregamos en este tiempo sagrado, este tiempo apartado para ti, yo quiero pedirte que me ayudes, Señor. Un día de mucho movimiento, Señor, y necesito, Señor, ahora que me ayude, que fortalezca mi vida, y también a cada hermano también que estará escuchando este estudio. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, pues, quiero decirles que aquí en los Estados Unidos llaman a los ciudadanos para ser jurados. Ellos llaman jury duty. Yo fui llamado y yo tengo que ir mañana por la mañana a la corte para hacer asuntos legales. Así, parte del sistema de los Estados Unidos es que el jurado es que determina los casos aquí en los Estados Unidos. Y yo tengo que ir mañana por la mañana. Entonces mañana no podré dar la clase ni por la mañana ni en la noche, porque luego en la noche tengo una reunión con el equipo misionero que nos vamos a reunir en el Bronx. Tengo que viajar a otro pueblo, así que mañana. Pero el sábado, si tengo el tiempo, como siempre, yo apartaré el tiempo, y entonces podré dar una o las dos clases. Todo depende en la agenda. Amén. Comencemos. ¿Listos? Quiero invitarle al libro de Deuteronomio, en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Y el tema que vamos a tratar, esta es la clase número 21. El tema que vamos a tratar es el siguiente. Déjame ver dónde tengo. Acabo de hacer una. Aquí está. Curso de Teología, clase número 21. Tema: principio de la primogenitura. Principio de la primogenitura. Ese es el... Dios te bendiga, Diógenes Pérez, Dios te guarde. Ese es el tema que voy a abordar en este día. Continuando, ya vamos por la clase número 21. Es decir, que los nuevos, para estar al día, tienen que escuchar 21 clases. 21 horas de estudio bíblico. ¡Wow! Y así poder hacerlo. Ahora, voy a leer este pasaje de Deuteronomio 21, versículo 15, y al leerlo, uno dice, pero ¿qué tiene eso que ver
¿Qué tiene eso que ver con el principio de la primogenitura en las Sagradas Escrituras? ¿Qué tiene eso que ver? Todo lo que Dios hace es a base de principios inalterables. Entonces hay tal cosa como el principio de la primogenitura. Eso viene de parte de Dios. Entonces, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 21, nosotros vamos a ver ese principio en operación en cuanto a lo terrenal. Primero es lo natural y luego viene lo espiritual. Primero es lo simbólico, tipológico, sombra, y luego viene la sustancia, la realidad, el cumplimiento en Cristo Jesús. No podemos, y error de muchos, pensar que vamos a llegar a la sustancia, a la realidad, al antitipo, sin que primero Dios nos muestre de una forma, digamos, didáctica, de una forma ilustrativa, de una forma tipológica, para que por medio de eso que Él nos enseña, poder entonces entrar a lo espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Cristo dijo, si yo te hablo a ti cosas naturales, si yo le hablo a ustedes cosas naturales y ustedes no la entienden, ¿qué será si yo le hablo cosas espirituales? Él le dijo a Nicodemo, yo te hablo del nuevo nacimiento, y dice, ¿y tú no entiendes eso? ¿Tú no entiendes que el nuevo nacimiento es similar al nacimiento físico? Que si tú naces de mamá y papá, carne es, y que he nacido del espíritu, espiritual, espíritu es. Entonces, ese proceder divino, eso está en todas las escrituras, nosotros lo vemos en todas partes. Aquí en Deuteronomio, capítulo 21, se presenta el siguiente caso, 21:15. Dice, vamos a prestar atención aquí a esto acá. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiesen dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, hace el testamento y va, aquí está diciendo dos mujeres, una ama y otra aborrece, tiene hijos de ambas, entonces va a repartir su herencia. Mire esto, dice, no podrá dar el derecho de la primogenitura. Retengan esa palabra, el derecho, el principio de la primogenitura, el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces, aquí está este principio de la primogenitura. Se dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. O sea que la lógica, la razón, la inclinación de ese hombre es decir, bueno, como tiene dos mujeres, sé que eso era algo permitido, no que Dios lo sancionaba. Dios simplemente está regulando algo que ya estaba aconteciendo en la sociedad, por la dureza del corazón. Entonces dice, bueno, en este caso, este hombre tiene dos mujeres, una la aborrece y una la ama. Tiene hijos de ambas. La inclinación de su corazón es que si va a dar la herencia, él le quiere dar la herencia al hijo de la amada. Su inclinación, como la ama, la inclinación de él va a ser hacer eso. Dios dice, no va a ser así. Ese no va a ser el proceder.
le dará la doble porción, el privilegio al primogénito de la favorecida o de la amada. Ese tipo de lenguaje naturalmente es foráneo a nosotros, a nuestra cultura. Y este principio que lo hemos repetido y tengo que repetirlo, es importante que cada creyente capte esto. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Lo que tiene la Biblia es para mí. Yo lo leo, pero no fue escrita directamente a mí. Entonces, como no fue escrita directamente a mí, yo tengo que entender el contexto cultural. Yo tengo que investigar cómo oyeron, aplicaron, entendieron esos primeros receptores, los que recibieron la palabra. Ellos fueron los primeros. Yo tengo que entenderlo, yo tengo que investigar, yo tengo que estudiar eso. Entonces, en otras palabras, y ahí es que está el error de tantos creyentes. Amén, Mercedes, Dios le guarde. Tenemos que quitarnos los espejuelos modernos y ponerlos, los espejuelos de Medio Oriente, para poder entender eso. Usted no tiene una idea cuántas herejías y disparates se dicen predicadores, maestros, porque ellos quieren interpretar la Biblia sin investigar cómo era eso. ¿A qué se refiere eso en ese contexto? Ok, dejo eso ahí, sobre el derecho a la primogenitura. Entonces, aquí vemos lo del primer hombre. Aquí son 6 cosas muy sencillas. Estos puntos son solamente muy al punto. Son 6 muy breves. Y solamente se lo voy a mencionar. Porque cuando estudiemos otras clases, esto va a venir de nuevo. Y usted dice, yo ahora recuerdo que yo había aprendido eso, lo de la primogenitura. Antes de seguir hablando de eso, quiero ir aquí a la concordancia Strong. Déjame ver. A la concordancia Strong. Y al buscar la palabra primogenitura, aquí en la concordancia Strong, que es, aparte de la Biblia, es el libro de referencia que estaremos usando todo el tiempo. Buscamos la palabra primogenitura en la concordancia Strong, que está en el libro de Génesis. Entonces, en el libro de Génesis, como es en Génesis, es en hebreo. Si la palabra fuese en el Nuevo Testamento, o en la Nueva Alianza, más correcto, entonces sería en griego. Entonces, usted busca esa palabra. La concordancia Strong está absolutamente todas las palabras usadas en la Biblia. Absolutamente todas. Entonces, cuando usted va a estudiar algo, usted dice, déjame buscar eso, a ver qué significa. ¿Qué significa la palabra primogenitura? Dice ahí, ¿verdad? Mayoría, primogénito del hombre o de la bestia. Mayoría. El primogénito tiene la mayoría, se le daba una doble porción. El primogénito sería que si el padre muere, ¿verdad? Entonces el primogénito, ¿recuerda que Esaú le vendió a Jacob su primogenitura? Porque Esaú fue el primogénito. Entonces Jacob la obtuvo, la vendió, la desperdició. Eso significa entonces que el primogénito, si el padre muere, él era el que se encargaba de la familia. Y como tenía que atender a toda la familia, necesitaba más recursos. Y por eso se le daba una doble porción de lo que tenía el padre cuando repartía los bienes. Usted recuerda, por ejemplo, estando Abraham vivo, dice que él le dio todo a su hijo Esaú. Pero ¿sabe quién era el primogénito? Era
de la esclava. De la esclava. Y la razón por qué fue así fue porque él lo despidió y al salir de la casa perdió el derecho. Porque Dios le había dicho, no, él no va a heredar. Él no va, en este caso particular, él no va a heredar. Porque la herencia de Abraham no solamente eran camellos, vaca, oro. Tenía que ver con una herencia espiritual. Bien. Bueno, dejo eso ahí, no quiero desviarme. Pero para que usted, entonces, el primogénito era el mayor. Era el mayor, el primero. El primero, el que se le daba la doble porción. Ok, vamos ahora aquí al libro de primera de, déjame ver, ahí está el tema. Principio de la primogenitura. Vamos aquí a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Rosalinda. No sé si vi a tu esposo también, no sé si lo vi por ahí. Pero bien, yo le guarde a muchos, a todos y a todas. La hermana Rosalinda es parte de la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Una bella familia. Ok, aquí en 1 Timoteo, en capítulo 3, Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y 16, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, cómo tú te vas a conducir, cómo vas a ministrar, de qué manera vas a proceder. Y dice, la casa de Dios es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí habla del gran misterio. Él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado por el primogénito. El primogénito. Él nos dio el primogénito, el principio de la primogenitura. Dios no nos dio un querubín, un ángel, no. Dios se dio a sí mismo. O sea, en el planeta, ¿qué es lo que absolutamente tiene más valor en el planeta? Dios es el que tiene lo que más tiene valor en el planeta. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿Y qué dará el hombre por su alma? Entonces, Dios nos dio absolutamente todo nos lo dio por medio de su Hijo. Y aquí dice aquí, Dios fue manifestado por medio de su Hijo en carne. Él no nos dio algo, Él nos dio lo mejor de lo mejor de lo mejor. Usted entiende que cuando, por ejemplo, en el caso de la ofrenda de Caín y Abel, ¿cuál fue la diferencia? No es que una vegetal y un animal. Era que Abel cogió de lo primogénito, cogió lo mejor. El primogénito siempre, en la Biblia, es lo mejor, lo que se aparta. Por ejemplo, se llaman las primicias, lo primero, los primeros frutos. Eso nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, a que de nosotros no podemos darle a Dios sobra,
lo que nos sobra, sino que ser celoso y darle a Dios lo mejor en nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestras horas. Por ejemplo, este tiempo que usted aparta para Dios, esto honra al Señor. A veces uno se siente cansado por tanto afán durante el día y uno quisiera, quisiera recostarme, pero el Señor es primero y uno le obedece y el Señor le da a uno las fuerzas para hacerlo. Dios bendiga a la hermana Jiménez. Entonces, indiscutiblemente ese misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído el mundo y residido arriba en gloria. Dios se manifestó por medio del primogénito. Ok. Segundo, en Lucas capítulo 3, segundo punto, otro versículo, porque esto es directo, esto no es muy elaborado, esto es directo, esta clase de hoy, directo, con solamente un versículo. Hablamos de la genealogía, eso es vida, genealogía. Aquí en Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí comienza a hablar, hijo de Leví, hijo de... Ahí sigue. Está trazando la genealogía. ¿Por qué Cristo tiene derecho, por ejemplo, primeramente, por qué Cristo se habla del registro de él? Bueno, primeramente para comprobar que era parte de la raza humana, que era un ser humano. Es como hoy, por ejemplo, cuando nacen nuestros hijos, ¿qué se hace? Bueno, aquí en los Estados Unidos son muy meticulosos. En nuestros países a veces reconocen a los hijos después que nacen. Pero aquí en los Estados Unidos son muy meticulosos. Usted allá mismo en el hospital pesan la criatura y le toman todos los datos. Y pronto, unos cuantos días ya tiene el certificado de nacimiento, que tal hora, tal día, en tal ciudad, este hombre y esta mujer tienen el niño o la niña tal. Récord, autenticidad, se traza. Todos nosotros podemos trazar y comprobar nuestro nacimiento, etc. Bueno, eso era igual en los tiempos bíblicos, pero ello era un poquito más estricto, porque habían cosas de herencia y de derecho y otras cosas que hoy día no son tan relevantes como para ellos. Pero aquí viene y dice, te habla y te dice todo ello, y luego, oiga esto, llega al versículo 38, Lucas 23, 30, y dice, hijo de Nos, hijo de Set. ¿Sabe quién es Set, verdad? Set fue quien sustituyó a Abel cuando Caín lo mató. Satanás quería impedir el nacimiento de la mujer y él se levanta y usó a Caín para matar a Abel. Entonces Dios no lo va a permitir, porque ya Dios lo había hablado. Entonces conoció a Adán, a su mujer de nuevo, se unió a ella y tuvo a esta criatura llamado Set. Oiga esto, Set, ¿de quién era hijo? Hijo de Adán. Hijo de Adán. Entonces, Adán, tipológicamente, es tipo de Cristo. Adán es tipo de Cristo. En ese sentido, Adán es el primogénito de todo, el primero que nació. Entonces, en eso está la primogenitura. Cristo es el primogénito en todo el sentido. Número uno, porque solamente tiene un hijo.
con H mayúscula. Su único hijo, ¿verdad? Uno solo. Y a él es el antitipo de Adán. Adán fue, por así decirlo, el primer hombre de la creación natural. Cristo desciende de Adán, porque la línea genealógica en el sentido humano, y Cristo es el primogénito y el unigénito, que lo estudiamos anteriormente, de la nueva creación. En otras palabras, Adán representa la primera raza caída destinada a perdición. Cristo se encarna, vence el pecado y es el primogénito de toda la creación, el que da vida a toda la creación. Y Él es la primera persona, el primer hombre en ese sentido, que es el primogénito, y luego llegamos nosotros también a ser juntamente con Él. Es más, la Biblia llama, en Hebreo 12 creo que es, la congregación de los unigénitos. Unigénitos. En inglés dice the congregation of the one, de los unos. Porque en Cristo, a identificarnos con Cristo, somos uno con Él. Somos una ofrenda agradable, sin levadura, en Él. Okay. Bien, voy a dejar eso ahí y voy a ir ahora a lo tercero. Aquí en Juan 3, este versículo, usted conoce, Juan capítulo 3, versículo 16. El diálogo con Nicodemo. Dios bendiga al hermano Manuel. Dice aquí, porque de tal manera, versículo 16, amó Dios al mundo. Y entendemos, yo bendiga el pastor Juan Salas, entendemos que ya hemos estudiado el mundo como esa vasija, el globo terráqueo, el mundo. Dios creó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del planeta, está hablando a las criaturas que están en el mundo. De tal manera, a tal grado, de esta manera, de esta forma. ¿Qué cosa tan de tal manera? Hasta esa expresión de tal manera. ¿Hasta qué punto fue que lo amó el mundo? Bueno, que dio, amor es dar, amor es dar. Que dio, ¿qué fue lo que dio? Lo mejor. Lo mejor. A su hijo unigénito, que también es el primogénito. A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en el unigénito amó. Esa palabra que usted ve ahí, ¿la ve ahí? Esa palabra amó. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios habla de Cristo, 3 veces se oye la voz del cielo que habla. ¿Qué dice Dios de su Hijo? Este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado, amado. En quien tengo contentamiento. Aquel que es el deleite del Padre. Aquel que ha horadado sus orejas, sus oídos, como los esclavos en el Antiguo Testamento que querían quedar en la casa y se le marcaba la oreja, el lóbulo, con una lesna, una marca, y se quedaban para siempre sirviendo al amo. Cristo es el hijo de obediencia. A tal punto obedeció que Dios lo dio. Está bien, pero él tenía que entregarse. O sea, Dios lo entrega, pero el hijo
tenía que tomar la iniciativa de entregarse en el Gólgota, dar su vida, su sangre por nosotros. Él tenía que obedecer al Padre. Yo bendiga al hermano Calderón. Okay. Número 4. Aquí en Colosenses, note usted, hablando de ese que es primero, en Colosenses capítulo 1, primeramente dice que Él es la imagen del Dios invisible. Que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando Dios nos creó a nosotros, ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué imagen fue que plasmó en nosotros? Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Nosotros no nos parecemos a Dios en nuestra fisionomía, en nuestro aspecto físico, sino con la parte cognitiva, la parte del intelecto, la parte de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad creativa. Todo esto que nosotros somos como seres humanos viene como parte de la imagen de Dios en el hombre, aún criaturas caídas. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Mire esto, el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Los testigos de Jehová malinterpretan y dicen que Él fue el primero que fue creado, tergiversando ese texto. No, es el primero, el que le dio, el primero que causó el ser, el que dijo, y dijo Dios sea, y ejecutó su palabra, creando, Dios dijo, sea, y galaxias aparecen en el firmamento, tierra, planetas, solamente con el poder de su palabra. Cosas tan extraordinarias. Esta mentecita nuestra, querida familia, nosotros no podemos ni con una mínima onza de entendimiento poder sondear la profundidad de la riqueza de la ciencia de Dios. No podemos, es muy profundo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea potestad, de todo fue creado por medio de Él. Como no había nadie, es para Él. Él es antes. Él es antes. Él es antes. El primogénito es antes de los otros hijos que vienen. Él es antes. Él es el primero. Él es antes de todas las cosas. Él no es cosa. Y todas las cosas en Él subsisten o tienen dependen, subsisten, no dice existen, sino subsisten, que su existencia depende de que Él la sostenga. Él tiene que sostener lo que ha creado. Versículo 18, aquí viene. Y Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, el que es el principio, oiga esto, el primogénito de entre los muertos. Este es el principio de la primogenitura que estamos hablando. El primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? El primogénito de entre los muertos. Bueno, antes de Cristo resucitar entre los muertos, otros resucitaron antes que Él. En el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo resucitaron personas. Cristo resucitó a Lázaro. Lázaro resucitó primero que Cristo. Pablo resucitó a ciertas personas. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo es el primogénito de los muertos, porque eso es el primer ser humano que resucitó.
para jamás volver a morir. Él resucitó entre los muertos y dice primicias de Dios hechas. En otras palabras, cuando usted siembra y usted tiene una cosecha, en el Antiguo Testamento se tomaban las primicias, los primeros frutos. Entonces, la persona que cosechaba llegaba a su casa de la finca o de la hacienda con una canasta de esos frutos, muy, muy contento. Entonces, cuando los familiares ven el tamaño de esa cosecha, sabe que esa cosecha que viene va a ser innumerable e incalculable. Entonces, Cristo fue el primogénito de los muertos, el primero que resucitó a una vida indestructible, siendo hombre, porque Dios no muere, Dios es eterno. Como hombre, Él murió. Entonces, en virtud de que Él murió y resucitó, y es el primogénito, ¿qué significa eso? Que todos los que mueren en Él, como la cosecha, el trigo, o sea, Él es el grano de trigo Él es el grano de trigo que fue sembrado y trajo fruto. Los primeros frutos es Él. ¿Y qué de los otros granos de trigo que han estado enterrados en la tierra por miles y miles de años? Los santos del Antiguo Testamento. Mi mamá, por ejemplo, mi hermano, seres queridos que han muerto, seres queridos suyos, personas que usted ama, abuela, tío, nuestros seres amados. Ellos, por causa del principio de la primogenitura, nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos. Ellos resucitarán primero porque murieron primero y luego nosotros, si estamos vivos, seremos juntamente con Él llevados. ¿Okay? Dejo eso ahí y voy aquí a esto que está aquí. Causa de la muerte. Causa de la muerte. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 12, dice: aquí está, este es un poquito quizás abstracto lo que voy a decir. El hombre respondió: la mujer que me di por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán no fue engañado. Eva fue engañada por Satanás. Cristo no fue engañado, pero Satanás le dio el calcañar por causa de la mujer. ¿A qué me refiero? La iglesia, nosotros. Esa herida del primogénito, en el caso de Adán, tipo de símbolo de Cristo Adán, él fue herido por el pecado, por causa de la mujer. Cristo fue herido en el Gólgota por causa de la mujer, nosotros. No sé si usted ve la relación. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí en Efesios capítulo 5 lo vemos, Pablo lo explica. Primeramente dice que esto es un gran misterio.
Grande este misterio, Pablo dice, usted lo ve en Efesios. Entonces, aquí en Efesios capítulo 5, él comienza a hablar lo que aparentemente es una conferencia matrimonial. Y en conferencias matrimoniales yo he usado estos pasajes, o en ceremonias nupciales la he usado para dar consejo a los que se van a casar. Pero mira lo que dice aquí el versículo 25. Maridos, Adán, Cristo, amar a vuestra mujer, vuestras mujeres, de cómo la va a amar, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. No tenían que entregarse. Se entregó por ella. En ese sentido, Adán absorbió la culpa de Eva también. Usted sabe que cuando Dios habló, fue a él que lo llamó. ¿Recuerdan? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y vino el castigo para él. Él absorbió en ese sentido la culpabilidad de Eva, aunque también incurrió, pero no como ella. Entonces, Cristo no incurrió en ninguna iniquidad. Él no cometió ni un solo pecado en los días de su carne. Mas, sin embargo, fue tratado como los pecadores. Dios lo tuvo azotado, herido, maltratado, mayugado, de escoria de la tierra, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Le dije que esta clase iba a ser más corta y que era puntual. Les voy a pedir a ustedes que una asignatura es que ustedes lean esos pasajes, Efesios 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 10, y Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Que ustedes lo lean en combinación a lo que hemos dicho. Entonces, eso último, el punto 6, que es lo último, dice preadámica y adámica. Preadámica. Cristo fue preadámico, porque Cristo es eterno. Cristo no comenzó a existir cuando nació aquí, ya Él es eterno. Él es Dios, Él es eterno. Pero para salvar a la mujer, el primogénito, lo mejor de lo mejor, tuvo que morir en el Gólgota para darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces ahí dice Efesios 1, capítulo 1, en realidad es el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Leer esa porción. Y luego, cuando ustedes puedan, lean Hebreos 1 y Hebreos 2. Yo no tengo el tiempo para elaborar en ello. Ahora, como en estas clases no estamos leyendo un versículo, sino que estamos explorando, dando un viaje por todas partes de la Biblia, como ustedes ven, quizás libros que usted nunca había tocado, y esos capítulos seguramente. Por ejemplo, si un día el grupo determinamos nosotros, digamos, vamos a estudiar las epístolas de Pablo. Digamos que queremos estudiar con el hermano Juan las epístolas paulinas. Entonces nosotros podemos estudiar, exacto, gracias Marisa, nosotros podemos estudiar todas las epístolas paulinas. Eso nos tomaría quizás 6 o 7, 8 meses. ¿Qué viaje sería ese, hermano? Toda la Biblia, por todas partes. Entonces, pero eso, ¿verdad? Según así nos vaya dirigiendo, el Espíritu de Dios nos va
nos va dando entendimiento. Así es. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y nos ayude, Señor, cada día más a entender. A ti sea la gloria en nombre de Jesús. Amén. Los que no oyeron el anuncio, mañana no puedo dar clase durante todo el día. Todo el día. Me llamaron para servir de jurado aquí en la corte, que eso es un privilegio de todo ciudadano. Así se procede en los Estados Unidos. Los que no son de este país. Entonces ellos llaman y es por ley que usted tiene que ir allá. Y luego en la noche yo tengo una reunión con el equipo misionero pidiendo las oraciones porque ya dentro de 9 días voy el viaje a la República Dominicana por una semana. Esta misión que tenemos, 8 mujeres y 4 hombres. Las mujeres siempre presentes. Así que oren por nosotros, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Y también la clase de discipulado, este anuncio para la Iglesia del Cuerpo de Cristo, la clase de discipulado, no la voy a dar porque voy a estar en el Bronx en una reunión. Así que Dios les bendiga mucho, pero estén pendientes el sábado, porque cuando yo no puedo estar, ya yo estoy tan acostumbrado a estar con ustedes, que a mí me hace falta en realidad. Y en esa parte el Señor me ha dado disciplina para hacer lo que me ha encomendado que haga. Porque esto es una encomienda de parte del Señor. De que esto se haga y que estudiemos juntos. Como le digo siempre, comparte el contenido por muchos lugares para que la palabra de Dios llegue y bendiga a otros. Un abrazo fraternal a todos. Que Dios les bendiga.